Ante todo, le damos la bienvenida al magíster Fernando Gittens Dunker. Fernando es profesor en la Facultad de Economía del Centro Regional Universitario de Colón. Tiene una amplia experiencia ha trabajado en la Contraloría del 81 al 99 en auditoría. Es profesor con experiencia desde 1999 hasta la fecha en el Centro Regional Universitario de Colón. Profesor en diversas universidades, con mucha experiencia en el área de auditoría. Además de eso, ha sido consultor del BID y también ha sido auditor en otros ámbitos. Su hoja de trabajo, su experiencia docente es muy amplia. Tiene estudios de maestría en análisis económico y financiero de la gestión crediticia, posgrado en economía monetaria y bancaria, eh, contador, diplomado en formación investigativa, diplomado en gestión y desarrollo de proyectos de investigación, y tiene varias profesiones del tema de magíster en análisis económico y financiero de la gestión crediticia, especialista en economía monetaria y bancaria, especialista en docencia superior, auditor, contador, consultor, investigador judicial y entre otras. Muchas distinciones ha recibido, directivo del Colegio Nacional de Economistas, presidente del capítulo de la provincia de Colón, del Colegio de Economistas, coordinador de la Escuela de Finanzas y Banca, jefe de auditoría del año 96 en la Contraloría, padre institucional del año 1996, placa meritoria por excelente desempeño como fiscalizador en la administración de la zona libre de Colón. Así que más de 20 años de desempeño en el ámbito de la docencia superior y más de 30 años de experiencia en empresas e instituciones públicas y privadas, ocupando puestos de jerarquía laboral. Así que entre los seminarios que podemos mencionar es Identidad, Investigación y Desarrollo en Latinoamérica, Seguridad Social y Retiro Laboral, Divulgación y difusión de las normas de auditoría, la finanza en la contratación oficial, deuda pública 1 y 2, lineamiento de control fiscal, entre otros. Así que su hoja es bastante amplia, ha estado en varios foros de administración de desarrollo de micro y pequeña empresas, Congreso Internacional sobre Gestión Económica y Desarrollo, encuentros internacionales, el tercer encuentro internacional de contabilidad, auditoría y finanzas, el segundo encuentro internacional de contabilidad y auditoría, el cuarto encuentro internacional de cooperativismo, y ha tenido diversas funciones contables, administrativas, de mercadeo, económicas. Es decir, aquí tenemos a un amplio profesional con experiencia de docencia en la Universidad Latina, en el ISAE, en la Universidad del Istmo, y como hemos dicho, ha sido consultor del BID del 2011 al 2012 y ha hecho peritaje con el juzgado segundo de ramo civil. Esta es la amplia hoja del amigo Fernando Gittens y tiene muchas referencias, así que sin más, queremos presentar al profesor Fernando Gittens con su temática y encima de eso, pues, aquí tenemos el tema. En la quinta jornada académica de Realidad Nacional, la conferencia Análisis de las Visiones Económicas de Panamá 2020-2021 para todos ustedes con el profesor magíster Fernando Gittens, que lo dejamos en su compañía. Bienvenido, profesor. Gracias, doctor Yersak, por la distinción. Gracias por el espacio. Felicidades por la iniciativa académica y profesional que ha tenido a bien usted gestionar e impulsar. Es una contribución significativa para el país, una contribución significativa para la Universidad de Panamá. Felicitarlo quiero. Saludos a la audiencia que nos acompaña. Quiero compartir con ustedes. ¿Puedo compartir ya pantalla, doctor? Sí, está preparado para compartir, profesor. Ya voy.
ve un poco hacia arriba, hay que bajarlo. Sí, estoy abriendo. Ahí está. Ok. Sí, quiero compartir con la audiencia un ensayo investigativo titulado Análisis de las visiones económicas de Panamá. Quiero pedir el acompañamiento de la audiencia en cuanto a el análisis, evaluación y hasta debate de la información, los resultados de la entrega investigativa que estamos a punto de compartir con ustedes, con la intención de lograr algunos puntos de contacto, algunos puntos de entendimiento, y si fuese necesario debatir algunos puntos referentes. Empezamos por preguntarnos cuál es el país que estamos construyendo. ¿Cuál es el país que queremos construir? Y para involucrar a la audiencia, ante una pregunta abierta, lo haría directa. ¿Lo sabe usted? ¿Lo sabe usted? Bien, vamos a ver si logramos entonces responder a estas dos interrogantes que inician esta entrega. El tema es sobre las visiones económicas de Panamá. Abordemos entonces el concepto de visión. La visión marca una meta final hacia donde quiere llegar la nación en el futuro. Significa de que uno de los elementos que juega un papel importante en la visión es el tiempo. Pero hago una acotación. Es importante saber desde qué punto se construye la visión. La visión acoge la totalidad social. Por ende, es una visión y todas las visiones son holísticas, deben ser integradoras. Siendo así, entonces, la visión trae consigo preguntas con la necesidad de lograr respuestas. Por ejemplo, la visión siendo holística tiene que definir qué valores tenemos o qué valores queremos desarrollar, qué valores queremos que prevalezca en esa visión, en esa construcción, en un tiempo futuro inmediato, qué y cómo queremos ser como personas, como individuos, para qué lo hacemos y hacia dónde vamos. Siendo así, el gran reto de toda visión es el bienestar de todos los ciudadanos, porque acoge la totalidad social. La visión puede ser particular, la visión puede ser también compartida, o la visión también puede ser inducida. Entonces, la visión debemos entenderla como una realidad que te gustaría ver. Es una situación deseada. Panamá ha sido con el tiempo, desde 2008 a la fecha, inducida en varias visiones. Por ejemplo, la CEPAL ha presentado, formulado, impulsado su visión de la región latinoamericana. En el 2008, su visión, perspectiva, era el proceso de globalización. En el 2009, política fiscal. En el 2010, el tema de la migración y las remesas. En el 2011, la clase media, el resurgimiento de la clase media. En el 2012, la transformación del Estado para el desarrollo. En 2013, la política de los pymes, que hoy por hoy se está impulsando fuertemente y se mantiene impulsando fuertemente. En el 2014, la logística y la competitividad para el desarrollo. Significa de que la región, incluyendo Panamá per se,
ha estado bajo la prisma de los organismos internacionales. Además de tener una visión propia o en ausencia de una visión propia, hemos tenido visiones de otras latitudes que de una u otra forma impactan sobre nosotros. En el 2015, la educación, 2016, una nueva asociación Relación China en cuanto al comercio internacional. En el 2017, el tema de la juventud, la competencia y el emprendimiento. En el 2018, la necesidad del fortalecimiento institucional para el desarrollo. En el 2019, los avances en términos del desarrollo. Todas estas visiones han sido ajenas a la propia. Iniciando entonces, ¿cuáles van a ser las guías referenciales que vamos a utilizar para, o que hemos utilizado para analizar la visión económica de Panamá? Porque son varias. Presentamos 9. La visión 2020, que fue una iniciativa del BID conjuntamente con el MEF. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, la visión 2025 de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, hacia la visión 2050 de SECOMPROS, que sería el Centro de Competitividad, que aglutina el conglomerado conjunto de las empresas privadas del país, el Plan Estratégico Nacional con Visión del Estado, producido por el Consejo de la Concertación Nacional para el Desarrollo, y los 4 planes estratégicos de gobierno que son visiones de país que pretenden impulsar, proyectar, vender una visión de país de los diferentes presidentes Martinelli, Varela, Cortizo presente. Entonces, esas son las guías referenciales que vamos a analizar para ver si contamos con una visión país o no, o si está bien definido esa visión. Repetimos esta diapositiva para resaltar el aspecto de los planes estratégicos de gobierno. Por ejemplo, la visión de el 2011-2014, que era del expresidente Martinelli, su visión era Panamá como hub de las Américas. El de Varela, su visión era un solo país. O sea, congregar, unir, consolidar al país. Con el actual gobierno es unido lo hacemos. Unir igualmente al país. Esas eran las visiones de nuestros mandatarios de turno. Y hemos considerado también revisar el plan para la recuperación económica de Panamá, que es lo que está siendo implementado con el tema COVID-19. ¿Cuál es la realidad nacional de hoy? La realidad nacional de hoy es que Panamá, tenemos 5 Panamá, y eso ha sido declarado por el actual mandatario. Tenemos el Panamá moderno, el Panamá de clase media, el Panamá de barrio, Panamá agrícola, rural y las comarcas. Esa es la realidad. La visión de Panamá, la visión que se construye para el país, tiene ese reto de que el país está fraccionado. Veamos cada una de estas visiones, resaltando algunos aspectos relevantes. Vamos a ver sus objetivos, que son sus prioridades. Por ejemplo, en la visión 2020, su objetivo era fortalecer la institución, la reforma a la caja de seguro social, abastecimiento de agua y atender el tema de la desigualdad. Esa es la visión 2020, ese es del BID y del MEF. Para el MEF, su visión y prioridad
en el momento, estamos hablando de la visión 2020, tiene que ver con el tema de las finanzas públicas, tiene que ver con el tema de la transparencia, tiene que ver con el manejo presupuestario, entre otros. Los objetivos de desarrollo sostenible. Esa es la visión del PNUD. Esa es la visión 2030. Esa visión, el conjunto de las naciones presenta como prioritario 17 objetivos. De ahí quiero resaltar los verbos de acción que acompaña cada uno de esos objetivos. Observen. Poner fin a la pobreza. Lograr, garantizar, reducir, promover, construir, adoptar, conservar y utilizar. Proteger, restablecer, promover, detener e invertir, fortalecer. Resaltamos los verbos de acción. Significa de que la Agenda 2030 exige un producto inmediato en el tiempo inmediato. Nos preguntamos, bueno, ante esta visión que es del consenso de las naciones, ¿en qué tanto ha avanzado Panamá? Porque como que el tiempo no nos permite dilatarnos en su ejecución y en su logro. Veamos entonces la visión 2020-25. Sus objetivos es la institucionalidad democrática y la gobernabilidad, inclusión social, competitividad y apertura comercial. Hacemos una observación de que esta visión 2025, de acuerdo al plan estratégico de gobierno del expresidente Martinelli, Panamá en el 2020 debió ser ya considerado Hub de las Américas. Y ya para el 2020, el país venía confrontando descensos en su actividad económica y luego la afectación del COVID-19. La visión País 2050, los objetivos, sus objetivos, ahí aparecen sus objetivos, la institucionalidad, el desarrollo o el incremento de los ingresos, la generación de ingresos, de altos ingresos, de acuerdo al comportamiento de la actividad económica del país. Logros económicos significativos, gestión inteligente de los recursos naturales, entre otros. Estamos presentando lo que serían los objetivos de cada visión. Ahora mismo estamos viendo los objetivos de la visión País 2050, que son prácticamente 9 objetivos. El último, el sistema financiero panameño desarrolla su papel instrumental, el fortalecimiento del sector financiero, el plan estratégico nacional con visión de Estado. Estamos hablando de esta visión, este plan estratégico es de el Consejo de la Concertación Nacional, que aglutina a la sociedad civil debidamente representada. Entonces, ellos también tienen su visión y lo han presentado. Y lo han presentado como una visión de Estado. Entonces, ¿cuáles son sus objetivos? Desarrollo social, desarrollo institucional, infraestructura, seguridad, ambiente.
el plan de gobierno, estrategia para el crecimiento económico. Acá es del expresidente Martinelli, en donde se apuntaba a construir y a desarrollar a Panamá como un hub de las Américas. Toda esa visión estaba enfocada en los motores para el crecimiento, muy puntuales, muy agresivos, por cierto. Significa de que apuntaba hacia la actividad económica en sí. Recuerden que toda visión debe contemplar, acoger la totalidad social. Entonces, los motores de crecimiento que esa visión concentró fue logística, turismo, agricultura, servicio financiero, estrategia social. El plan estratégico de gobierno de Varela, una visión igual para el quinquenio 2015-2019, titulado, denominado Un Solo País. Su visión apuntaba a la unificación del país, crecer más y mejor, buena vida para todos. Esta visión, su planteamiento apuntaba hacia el bienestar social. Entonces, sus objetivos prioritarios. El rol del Estado en el proceso de desarrollo, o sea, contemplaba o consideraba de que para que la visión pudiese ser impulsada, el Estado tenía que estar fortalecido, sus estructuras tenían que estar fortalecidas. Para la visión del actual gobierno, para el periodo 2020-2024, estamos en el 2021. La visión tiene un gran sentido social porque a final de cuentas identifica el fraccionamiento del país en los 5 Panamá que existen. Hago una exaltación aquí. Si hay un fraccionamiento en el país, es necesario entonces lograr consensos. Es menester que esa imagen, esa foto, esa situación deseada conjugue las voluntades de todos. Todos tenemos que aparecer en esa visión. Todos tenemos que vernos en esa visión. Bien, rescatar Panamá, sus objetivos prioritarios, detener el grave deterioro de las instituciones, poner a las instituciones a funcionar eficientemente, llevar al país por sendero de transparencia, procurar la restauración ética y moral. O sea, hay todo un trabajo institucional y estructural llamado a realizar para poder entonces darle impulso suficiente a la visión. Aquí señalo las políticas públicas que se impulsaron. El proyecto de ley de EMA, el proyecto de equiparación de zona libre, el proyecto de alivio tributario. Ahora, todos esos proyectos de ley que han sido concebidas, que han sido aprobadas, responden más bien a la situación del COVID por el cual está atravesando el país. Necesario, por cierto. Entonces, presentamos de las 7, 8 visiones de país con el que contamos, propias y ajenas, los objetivos y prioridades. Veamos entonces para cada una de ellas sus líneas de acción. Sus líneas de acción. Veamos entonces, en la visión 2020, su línea de acción, o sea, su prioridad sobre prioridad era sanear y fortalecer las finanzas públicas. Ahí está centrado hoy por hoy el MEF. Las relaciones económicas internacionales vinculadas a la economía nacional, ahí hay un avance, hay una luz verde que estamos allí activos, y la recuperación económica tiende a ser todo un reto para la visión económica de Panamá hoy.
Pero esas eran las líneas de acción para la visión 2020. Visión 2020, MEF, BIT. Para la Agenda 2030, que son los objetivos de desarrollo, apunta hacia el bienestar social, buena vida para todos, crecer más y mejor, la sostenibilidad ambiental, democracia, institucionalidad y gobernanza, alianza estratégica para el desarrollo. Líneas de acción. Acciones concretas a atender. La visión 2025, que es el grupo de APEDE, sus líneas de acción: reforma política, elecciones, liderazgo político, que son las reformas constitucionales, las reformas electorales. Esta visión, recuerden que esta visión es del conglomerado empresarial. Entonces, esas líneas de acción están en pausa. Todavía las reformas constitucionales no se han dado, las reformas electorales están en boga. El fortalecimiento de las capacidades de gestión pública nacional y territorial, eso todavía está solamente declarado, identificado, pero no hay mucha acción en torno a eso. La visión 2050, que es el centro de competitividad, es parte también, esa visión es parte también del conglomerado privado. Su línea de acción es todo lo que es la conservación del capital territorial, capital natural, construido, humano, social, las estructuras en procesos productivos y la gobernanza. O sea, identificar las potencialidades por territorio, por región, por sección. Esas eran sus líneas de acción ante su visión. El de la concertación nacional, sus líneas de acción: garantizar una vida sana, garantizar la educación, el tema de la educación, promover el conocimiento, promover sociedades pacíficas e inclusivas. El tema es que a medida que vamos identificando estas líneas de acción, nos preguntamos, y podemos irnos preguntando, bueno, ¿qué tanto se ha avanzado? ¿Qué tanto se ha logrado? ¿Con qué luces contamos? Luces amarillas, luces verdes, luces rojas. Entonces, la primera reflexión sería entonces resaltar de que a través de la ley 34 del 2008, la responsabilidad social fiscal exige a todo mandatario presentar su plan económico de gobierno. A partir del 2010 a la fecha, los 4 mandatarios que han liderizado el país han tenido que cumplir con esta obligante. Significa de que los mandatarios anteriores, que fueron 4, no lo tuvieron que presentar. Significa que para el país focalizar, desear lo mejor para el país en el tiempo durante su periodo presidencial ha sido todo un reto. El plan estratégico de gobierno, que es una visión de país sin construir, se exige que tenga una programación financiera, que tenga un plan de inversión pública indicativo para los 5 años. Además del plan, programación financiera y un plan de inversión pública. Y es importante tener en cuenta de que es la primera vez que una administración al inicio de sus funciones presenta, una ley le exige la presentación de estos documentos. Es claro entonces de que aún siendo una exigencia de la ley, una cosa es declararlo en un documento titulado Plan Estratégico de Gobierno y otra cosa es haber logrado conjugar metas consensuadas por la sociedad. Para los planes de gobierno, entonces, 2011-2014, que es del mandatario, el ex presidente Martinelli,
las líneas de acción eran agresivas. Estamos conscientes de que la logística, se abordó la logística, el turismo, la agricultura. Se creó o se inició la creación de un plan para el crecimiento económico del país. Pero aún siendo agresiva quedó corto, porque la medición señalaba de que para el 2020 Panamá debe haber tenido un nivel distintivo en el concurso de las Américas. Eso no se ha logrado, todavía estamos en esa gestión. Veamos el plan estratégico de gobierno de Varela. Sus líneas de acción, desarrollo económico, inclusión social, eran las líneas de atención inmediata. El ordenamiento, desarrollo territorial y sostenible, el fortalecimiento institucional. Las instituciones necesitan del fortalecimiento institucional, tanto municipal como de nivel central, regional. La línea de acción del actual mandatario presentó un plan de acción de 125 acciones, líneas de acción concretas, precisas, concisas, antes de la presentación de su visión, entiéndase plan económico de gobierno. Presentaba un plan de acción. Significa de que antes de los 6 meses en donde la ley exige la presentación del plan estratégico, ya el gobierno había entrado con un plan de acción, con acciones precisas, concisas. Entonces presentaba 10 acciones referentes a un buen gobierno. Presentó para el Estado de Derecho, ley y orden, que era todo lo que es el Poder Judicial, 3 acciones concretas. Para lo que es la economía, la actividad económica en sí, para la generación de empleo para el país, 42 acciones. Para el combate a la pobreza y desigualdad, 62. Y para la educación, que es la estrella, considerado hasta el sol de hoy la estrella de su gobierno, 8 acciones. La pregunta es, ¿qué tanto de esas acciones han sido desarrolladas? Ahora bien, el tema no es tanto de que las acciones sean desarrolladas o no, sino que para que se cumpla con el plan estratégico de gobierno, con la visión de gobierno, ¿cuántas acciones deben ser cumplidas para considerar un avance de la visión? Para el plan estratégico de gobierno, el plan siente las bases para la reactivación económica a corto plazo. El plan tiene su parte A, que sería su plan de acción, y su parte B. Plan de recuperación, entonces, para la economía frente al tema del COVID, presenta una serie de proyectos concretos, que son enunciados, son ideas de proyectos. Rehabilitación y ensanche de autopista, rehabilitación y ensanche de carretera, rehabilitación de Pedací, calle de distrito de Chitré. O sea, son proyectos, son ideas de proyectos que deben ser formulados, pero por lo menos han sido identificados. Una cartera de proyectos, ideas de proyectos. Ok. Hemos visto entonces las diferentes visiones que impactan en nuestro país, propias y ajenas. Propias, los planes estratégicos de gobierno. Propias, la visión 2025, la visión 2050, que son del conglomerado de las empresas privadas. Hemos visto la visión 2020 del BID, acompañado del MEF, es parte y parte, es la visión
de un organismo internacional compartida con el país, acogida por el país. Esas son las visiones. Y la visión del Consenso de las Naciones, que es de los objetivos de desarrollo sostenible. Bien. La pregunta que nos hacemos ahora es, ¿qué peso tiene la planificación para y ante las visiones abordadas? Pretendemos ahora ver hasta qué punto esas visiones fueron abordadas con un instrumento operativo denominado planificación. En la visión actual, 2024, del actual mandatario, se reconoce la ausencia de la planificación. Significa de que en las visiones anteriores, plan estratégico de gobierno anteriores, no hubo planificación, aún teniendo una propuesta, diría yo, de visión de país, una propuesta de visión de país. Digo que propuesta de visión de país porque no ha sido construido desde las bases de la sociedad total. Veamos entonces qué es la planificación. La planificación es un instrumento de desarrollo económico que unifica, relaciona, armoniza lo técnico, que es lo operativo, con la política, que es la viabilidad técnica, jurídica, financiera, sociocultural, institucional y política. Significa que la planificación es la que garantiza, abraza lo que sería la totalidad social de una visión. Permite traducir las políticas en acciones específicas. Supone la transformación progresiva de una situación inicial para ir creando condiciones que fortalezcan la ejecución de proyectos capaces de conducir hacia una imagen u objetivo. La planificación es un proceso de análisis y cálculo para orientar la toma de decisión que antecede la acción. Significa de que aún teniendo un plan de acción de 125, si tú no tienes planificación, difícilmente tú puedes llevarlos a cabo con efectividad. Porque no es llevar a cabo de los 125 algunos, no es cuestión de llevar a cabo algunas líneas de acción, sino que para que la visión pueda tener un movimiento de transformación y construcción, tiene que ser en su gran mayoría. Entonces, ¿qué mayoría sería de esas acciones? El caso que nos compete ahora mismo actualmente con la visión del actual mandatario, de las 125, ¿cuántos tendríamos que ejecutar, llevar a cabo para considerar que la visión está en movimiento, en construcción efectiva? Entonces, la planificación juega un papel importante. Vincula los planes con la realidad, permitiendo la introducción de ajustes. Permite llevar a la propuesta a la acción. Estamos con Ágora. Ágora está recogiendo una serie de propuestas abiertas como iniciativa muy bueno, pero si no planificamos todas esas propuestas, las viables, por cierto, no vamos a poder llevarlas a un producto, ya sea de bienes o sea de servicios. Entonces, estamos diciendo, en nuestra humilde forma de ser, si esas visiones requieren, si es necesario, el acompañamiento de una planificación. Sabemos que sí, porque hay una declaración de que no hay planificación en el país. En la visión del gobierno de Varela, en su decreto, en donde él anuncia el plan estratégico de gobierno, señalaba de que se iba a nombrar una comisión técnica para darle seguimiento a su plan estratégico de gobierno. Nunca se dio. Y si se dio, no fue efectivo. Y si se dio, no se ha mantenido a la fecha. Porque tiene que haber una
relación, una coherencia entre los planes estratégicos de gobierno de cada uno de los mandatarios. Tiene que haber una hilación, tiene que haber una conexión. Lo que hemos venido viendo es una total disgregación. Cada mandatario tiene su visión, lo sostiene en sus 5 años de mandato y después de eso se cae. Entra otra nueva visión del mandatario entrante, formula y sostiene su visión de país durante su periodo de 5 años y después que cae y entra el otro y presenta otra visión de país. Entonces nos preguntamos, bueno, ¿cuál es realmente la visión país de Panamá hoy? ¿Se está construyendo? ¿Ha logrado el consenso de la totalidad social? Bien. Entonces, cuando hablamos de plan estratégico de gobierno, estamos diciendo que por lo menos sabemos que dentro de los niveles operativos de la planificación, el primer nivel es el plan. Significa de que con los planes económicos de gobierno estamos en el primer nivel de planificación. Repito, estamos en el primer nivel de planificación. Pero es suficiente para su ejecución. La planificación como instrumento tiene 3 niveles. Y esos tres niveles están interactuantes. Están vinculantes. Entonces, el plan, el primer nivel, que es el plan, le da los insumos para el segundo nivel, que es el programa. Y el programa le da los insumos para el proyecto y su ejecución. Entonces, los planes estratégicos de gobierno han sido declarados, presentados en el primer nivel operativo de la planificación. El segundo nivel, ¿por qué de operativo de la planificación? Porque es importante para las visiones, para la construcción de las visiones, para el impulso de las visiones. Porque allí es donde está la asignación de recursos, ahí es donde están las viabilidades técnicas, territoriales, operativas, políticas. Ahí es donde se define en términos simples las condiciones mínimas para que un proyecto pueda ser ejecutable. Entonces, el proyecto en sí es el último nivel operativo de la planificación. Ese nivel es el que realmente nos da el producto. Ahí está la producción de bienes o la prestación de servicios. La realización. La realización. Entonces, ante la pregunta, ¿qué peso tiene la planificación para las visiones abordadas? Mucho peso. Mucho peso. Porque nos da toda una estadística que nos permite a nosotros entonces poder ¿qué? Hacer los ajustes necesarios para entonces garantizar un bien o la efectividad de la prestación de un servicio. La planificación, respondiendo a la pregunta ¿qué peso tiene? ¿Qué peso tiene para las visiones? Mucho. Sus niveles operativos juegan un papel importante. Sus etapas, las etapas de la planificación, diagnóstico, formulación, ejecución, evaluación, ajustes, todo eso, todas esas etapas prácticamente se desarrollan en el segundo nivel operativo, que sería el de los programas. Resalto, el hecho de que tengamos un plan estratégico de gobierno declarado con todos sus antecedentes es solamente un plan, es una situación deseada, es una proyección del país, pero no cuenta con recursos para todas las líneas de acción. No cuenta en su momento de su declaración, de su presentación, con las viabilidades. Cuenta con eso.
Todo eso hay que forjarlo y lo tiene que hacer una comisión técnica, porque la comisión técnica es la que garantiza la operatividad de la iniciativa, de la visión. Entonces, eso nos lleva a una reflexión, que sería nuestra segunda reflexión. Nuestra primera reflexión fue en torno a la realidad de la iniciativa de crear una ley para obligar a los mandatarios a visionar el país y a visionarlo formalmente. Entonces, hemos tenido 3 mandatarios a la fecha que han tenido que cumplir y han cumplido con ese mandato legal. Pero el asunto no termina allí, porque hay que ejecutarlo. Y para poder ejecutarlo necesita del instrumento de la planificación, que hoy por hoy se declara totalmente ausente en la estructura del Estado. Entonces, cuando hablamos de la visión, entonces, la reflexión sería, no estoy viendo el mundo, lo estoy interpretando, porque lo que tú deseas es lo que tú interpretas. Por eso el consenso de esa interpretación tuya juega un papel importante para hacer lo propio de país, ¿no? Henry Corbera me identifiqué con esa reflexión de Henry Corbera. Confucio decía, entonces, cuando es evidente que los objetivos no se pueden alcanzar, no ajuste los objetivos, ajuste los pasos. Significa de que cada visión, llámese plan estratégico de gobierno, tiene sus objetivos. Pero hay que alcanzarlos, hay que operativizarlos. Entonces, si no lo logras operativizar, ¿qué vas a hacer? ¿Cambiar el objetivo o cambiar la forma? Significa de que ahí se justifica la necesidad de la incorporación de la planificación como una necesidad inmediata. Y Nelson Mandela señalaba que la pobreza no es natural, es creada por el hombre, puede superarse, erradicarse mediante acciones de los seres humanos. Eliminar la pobreza no es un acto de caridad, es un acto de justicia. Yo discrepo levemente con Nelson. Toda una historia, todo un héroe. La pobreza siempre existirá. El tema es por qué hay ricos pobres. ¿Cómo se logra la riqueza? Que la mayoría no lo logra. Porque desde la fe se ha señalado de que siempre habrá pobres. El tema es cómo es que un grupo minoritario logra la riqueza por encima de la mayoría que es pobre. Significa de que hubo un desplazamiento de algunos pobres hacia la riqueza. Adam Smith escribió sobre la riqueza de las naciones, mas no sobre la pobreza de las naciones. ¿Por qué será? Porque el tema es la riqueza. ¿Por qué todos no podemos llegar a ser ricos? Las visiones realmente responden a la totalidad social, al bienestar social. Esas son las preguntas que tenemos que hacer. Nosotros no hemos hecho un ensayo por periodo presidencial para ver cuál ha sido el comportamiento de la pobreza por periodo presidencial. Hay periodos presidenciales en donde ha habido más pobreza. Pareciese ser de que cada periodo presidencial se genera más pobreza. Muy bien. Cerrando, entonces, en cuanto a la ejecución, para atender todos estos temas, todas estas variables micro, macroeconómicas, extrema pobreza, pobreza, desempleo, inclusión, nivel de vida, todo eso lo tenemos que evaluar desde la visión país. Desde la visión país. Erradicar la pobreza, ¿desde qué visión? Desde la visión país. Algunas precisiones para cerrar, doctor. Falta construir nuestra propia visión de país.
falta consolidar nuestra visión de país, falta planificar nuestra visión consolidada, falta fortalecer nuestra estructura institucional, falta de una administración efectiva de la justicia, falta construir consensos. Muchas gracias. Con eso doy por terminado mi ensayo investigativo titulado Análisis de las visiones económicas de Panamá. Muchas gracias, profesor Fernando Gittens. Yo creo que la reflexión nos permite felicitarle porque usted ha planteado unos elementos que nos permiten analizar en este momento toda la situación de las distintas visiones del Estado. El punto es que tendríamos que hablar de modelo económico y tendríamos que hablar de la explotación del hombre sobre el hombre, el sistema económico. Es decir, la extracción de la plusvalía. Todos estos elementos pues, nos explican que existan ricos y pobres. Dos cosas que creo que es importante, porque también hay una pregunta de una estudiante. Dos cosas que creo que son valiosas en su trabajo es que usted pone en perspectiva las visiones del 2020, que fue la del PNUD con el MEF, una visión que lo que intentaba ser sugerente en el sentido de ver 2020, no era solamente el año 20, sino una mejor visión, 2020, ¿no? Que es la mejor visión para cualquier persona. Las personas que tienen 2020 ven muy bien, pero lo utilizaban, digamos, sugerentemente. Pero aparte de la visión de la concertación y otras visiones que usted ha puesto acá, que me parece que el orden que lo ha puesto está bien, y ha contrastado el tema de la planificación, que sabemos que se perdió en el año 96 con el gobierno de Pérez Valladares. Pero aparte de eso, si entráramos en una evaluación de cada una de las propuestas que usted mencionó, desde Martinelli, Varela y Nito, que es un segundo momento que deberíamos introducir a ver cuánto de lo que dijeron cumplieron. Porque una cosa es el enunciado y otra cosa es la realidad de lo cumplido. Y recuerdo que usted planteó en la visión de Varela, creo que son varias visiones. De Nito es uniendo fuerza, el de Varela es un país para todos, y creo que el de Martínez era el Hawk de las Américas. Entonces, digamos que de un activismo sin planificación, en el caso de Martinelli, un querer hacer del país un país desarrollado con Varela sin dar participación, porque fue su grupo, su grupo, los asociados con él, los que estaban en su círculo, fueron los que se beneficiaron, y tampoco se consultó al país cuando se buscaron los vínculos con la hermana República Popular de China. No se explicó el tratado, qué era lo que él negoció. Todavía el sol de hoy no se sabe. Entonces no había transparencia. Y con Uniendo Fuerzas, uno de los puntos que me llama la atención es que él plantea que hay una restauración ética y moral de la administración. Yo creo que eso no se ha logrado, al contrario, yo creo que hay un deterioro creciente de la ética y la moral, sobre todo porque permanece la corrupción. Entonces, todas esas fracturas de la confianza, sobre todo en este gobierno, que en algún momento comenzó, digamos, perjudicado y ayudado por la pandemia. La pandemia relativiza el juzgar duro a un gobierno, pero a su vez da una oportunidad de hacer. Y si no se hace, pues entonces el juicio es más duro, ¿no? Entonces, esas oportunidades que ofrece el contexto, porque nadie sabía que venía una pandemia, no había una preparación, gestionarla bien significa que tiene un alto valor, ¿no? Todos esos elementos están ahí. Y yo quisiera solamente mencionarlo, que el tema de la prospectiva es importante. No solo la planificación, que le doy valor a la planificación, sino la prospectiva. Es decir,
hacia dónde, que usted hizo las preguntas cuando comenzó, y la prospectiva nos permite señalar la necesidad, era la consecuencia de la actual transformación del modelo de desarrollo. Exige una visión integrada e integral del cambio estructural, es decir, nosotros estamos ante un cambio estructural. Entonces esa visión estructurada que muestre la interdependencia entre las dimensiones política, económica, social, cultural, ambiental, científica y tecnológica del desarrollo. ¿Eso qué significa? Es un campo multi, inter y transdisciplinario. Y usted lo ha mencionado cuando ha señalado distintos puntos y distintos planes. Permite poner en común las reflexiones de diversos ángulos y que se necesita una reflexión estructurada. La prospectiva, y pongo en contexto la prospectiva, porque ahora mismo hay unos estudios prospectivos que nos dicen que el valor fundamental que aporta la prospectiva es su visión integrada del desarrollo y de las interdependencias entre sus diferentes ámbitos. Los gobiernos, y como usted lo dijo, deben plantear visiones del futuro bien estructuradas y horizontes de largo plazo, el pensar de largo plazo, que sirvan de orientación a los planes nacionales de desarrollo y contribuyan a la coordinación estratégica de políticas públicas. El gran problema es que los gobiernos no plantean una visión integral del desarrollo ni siquiera a largo plazo, si acaso en 5 años, es decir, no hay una visión de Estado. Y lo otro es que la prospectiva es un conocimiento útil para estructurar un diálogo social que propicie la integración del Estado, el mercado y la sociedad. Es decir, de esta perspectiva solamente el Estado está con su visión y el mercado, pero la sociedad queda al margen. Entonces, esos son elementos bien importantes. Y un elemento adicional para agregar a la discusión, y luego le doy la palabra a Marillán y después pues el profesor Lee y Yesenia. Si América Latina no cuenta con una visión de futuro, lo dice la CEPAL, acerca de la integración regional y su rol en el mundo, corre el riesgo de que ese papel se lo definan desde fuera. Ese es el riesgo que tenemos. Si nosotros no desarrollamos nuestra visión, van a venir gente de fuera, puede ser de China, puede ser de Europa, puede ser de Estados Unidos, que van a decir, nosotros queremos que ustedes cumplan este rol. Pero no es el rol que nosotros necesitamos cumplir en función del interés nacional, sino en función, como hemos siempre en más de 200 años, hemos funcionado con el ferrocarril, el canal francés, el canal norteamericano, en función de los intereses de fuera y no el interés nacional. Entonces ya es tiempo que nos pongamos los pantalones largos y digamos, ven acá, recuperamos el canal, pensamos en Panamá, incluso una de las cosas que hemos propuesto es el tema de que la concesión a Panamá Port sea cerrada y se le dé, pensando en país, se le dé a la autoridad del canal de Panamá, los dos puertos terminales, Balboa y Cristóbal, para consolidar un proyecto nacional y sobre esa base tener recursos para poder enfrentar la situación pandémica que está afectando a un grupo importante, a un sector importante de la población. Pero si no tenemos la valentía de plantear cosas osadas, perspectivas como esa, y estoy hablando de los gobiernos, el momento histórico actual, plantear 50% de la generación de riqueza de la minera Panamá para el Estado. Y así, o sea, estar pensando, como lo decía Lázaro Cárdenas en su momento, pensando en el Estado y el bien del interés nacional. Pero si estamos pensando en quién de nuestros amigos vamos a beneficiar con negocios, pues entonces aquí hay una visión distorsionada. Y es lo que usted decía, profesor, las distintas visiones. Yo hago este comentario provocativo para generar el debate sobre y puesto en el plato lo que usted ha señalado de una manera muy metodológica y bien planteado. Le paso la palabra para seguir el debate a Marillán, que vi que alzó la mano, no sé. Buenas noches, profesor.
Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, María. Buenas noches, bienvenida. Bien, yo vi que alzó la mano, pero parece que no tiene pregunta. Vamos con el profesor Mario Lee. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Muy interesante el planteamiento del colega Gittens, ¿verdad? Se ha hablado sobre todo de los diversos planes que los diferentes gobiernos han elaborado y se puede observar que siguen una tendencia de consolidar un sistema de mercado, ¿verdad? En donde son las fuerzas, en su mayor parte, las fuerzas del mercado determinan la asignación final de los recursos, pero con intervención gubernamental, ¿verdad? Porque el mercado a veces tiene sus fallas y hay que corregirlo, digamos, manualmente a través del gobierno. Bueno, estos planes obviamente forman parte de una planificación estratégica que se elabora en un periodo de mediano plazo, es decir, 5 años, cada 5 años hay un nuevo gobierno y que establece su visión, ¿no? El aspecto económico sería su visión económica o la meta que quiere lograr. Pero para lograr esa visión hay que establecer y ejecutar los planes de corto plazo, por etapas. Digamos, un periodo de 5 años, se establecen planes de corto plazo que a su vez van a coadyuvar a lograr lo que se establece en la visión económica. Pero en ese interín podría ser que los esfuerzos se desvían, ¿verdad? Porque surgen circunstancias o coyunturas inesperadas que evitan que se logre ese plan económico. Pero ¿no? Todo gobierno, cuando se establece, obviamente quiere lograr un plan 2020, ¿no? Donde no necesite anteojos para nada. Pero se desvía durante su ejecución del periodo de 5 años, ¿verdad? Y todo guardan una tendencia, que es a fortalecer el sistema de mercado. Este sistema de mercado, si se deja a la libre, obviamente va a beneficiar se van a asignar aquellos recursos que produzcan el mayor rendimiento. Para eso es necesario la intervención gubernamental para corregir esos desequilibrios, entonces tendríamos una pobreza extrema, ¿no? De dos extremos, los ricos y los pobres. Así que esto es lo que observo, ¿verdad? A través del tiempo, ¿no? Así que eso lo vamos a confrontar todo en cada gobierno, ¿verdad? Y además, estos planes están guiados por una visión mundial, que es la consolidación del sistema libre de mercado en su mayor parte, ¿no? Gracias. ¿Cómo no, profesor Mario? Bueno, yo creo que hay dos posiciones interesantes, sobre todo que hemos pasado de una visión keynesiana, donde el Estado planificaba, a una visión neoliberal, donde el Estado se hace de lado, sirve de coadyuvante para la inversión privada, y eso también tiene su perjuicio en la sociedad, es decir, tiene su expresión en la sociedad, mayor concentración de la riqueza,
menores cumplimientos del bienestar social, por ejemplo, el tema de salud, educación. Todos estos temas son privatizados, son llevados al mercado y de alguna manera el Estado deja su rol, digamos, su obligación sobre el cumplimiento del bienestar social y pasamos a un estado del bienestar a un estado corporativo, ¿no? Entonces, estos son elementos que evidentemente afectan el desarrollo, porque en el caso de América Latina es importante la función del Estado, precisamente por el nivel o el estado que transita América Latina, a diferencia de los países de Europa o países desarrollados, donde para llegar a donde están tuvieron una importante intervención del Estado para lograr que sus empresas lograran estar al punto de la competitividad. Y estamos hablando de los tigres asiáticos, Corea, Singapur, Taiwán, y estamos hablando del mismo Japón. Todos estos elementos están, y esto es una discusión muy contemporánea y muy interesante, porque cuando hablamos de las visiones, y usted preguntaba, profesor Gittens, tenemos una visión. Bueno, yo estoy de acuerdo en que los empresarios tienen su visión, los partidos políticos tienen su visión de lo que quieren del Estado. El problema es que la sociedad como tal, es decir, esa sociedad profunda, esos 5 Panamá no tienen una visión. Hay una visión fragmentada y yo diría que hasta hay un sexto Panamá. Entonces, ante esa situación, le felicito porque la academia tiene que comenzar a plantear las cosas como son. Desde la universidad tenemos que comenzar a plantear, bueno, cuál es el modelo de país que queremos, hacia dónde queremos ir, cuáles son los puntos que apoyan con más fuerza, y en ese sentido el tema prospectivo. Es decir, Panamá tiene una posición geográfica importante, estamos los panameños aprovechando esa posición geográfica para beneficio de los panameños, y te contestaría que solamente con hablar de Panamá Port ya no. Si fuera, los puertos fueran de la autoridad del canal, entendiendo que la autoridad del canal es un bien patrimonial privativo de los panameños, entonces estamos hablando de que, ¿por qué entonces vamos a estar hablando de hacer concesiones cuando las empresas transnacionales como la Hutchison Port no cumple sus funciones, no brinda lo que son los réditos que tiene que darle al, o sea, los brinda cuando le da la gana. Hablamos del otro caso de Minera Panamá, que da un 2% cuando los recursos son del suelo panameño. Y cuando estaba cobre, la minera de Cerro Colorado, nosotros recibíamos el 40%. Entonces ese cambio de 40 a 2 son 38% que hemos pedido y ahora debemos solicitar que sea 50. Pero es que pareciera que los panameños tenemos corta memoria y por eso el interés de la jornada académica de realidad nacional de despertar en el panameño el conocimiento sobre los problemas que son cruciales. No estén viendo la telenovela a esta hora. Hay que ver y hay que entender qué es lo que está pasando con el país para desentrañar realmente acciones que en el futuro la sociedad debería, digamos, abordar. En ese sentido, creo que es sumamente interesante y bien didáctico lo que usted ha presentado, profesor Gittens, la visión de la Cámara de Comercio, que por cierto son 2 visiones, la reforma electoral y la reforma constitucional, porque quieren acomodar la Constitución a su ciencia y paciencia, pues. La Constitución la quieren acomodar para sus intereses. Todavía esa reforma electoral responde a los intereses de los comerciantes y que también, que no digo que no tengan sus intereses, pero deben ser complementados con el interés general, no solamente con la visión de ellos de mercado. Yo creo que los empresarios, no estamos contra los empresarios, creo que los empresarios son importantes, pero los empresarios tienen que pensar en el interés nacional, tienen que pensar en que la sociedad debe beneficiarse de las empresas, que se debe generar empleo de calidad, que se deben pagar salarios de calidad. Todos estos elementos están ahí, es decir, nosotros tenemos que subir el estándar de vida del panameño común, ese panameño de a pie. Por eso nosotros creemos en la educación y que debemos formar los profesionales del futuro. Eso es la visión de pensar en un país que cada día se pare sobre pie firme, no sobre pie de barro,
y que se vaya consolidando como una nación promisoria y con un futuro. Claro, claro, doctor. En esa misma línea, el tema de las visiones no solamente declararlas, aún siendo estructuradas con organismos internacionales que cuentan con la estructura de poder proyectar el futuro de la región. El asunto es que se ejecute, que se realice, que se materialice, que se evidencie. A final de cuentas, ¿quién está llamado a la construcción de las visiones? ¿El mercado o el Estado? El Estado. El Estado. Las fallas del mercado. ¿Quién está llamado a corregir las fallas del mercado? El Estado, el administrador supremo de la nación. Entonces hay un rol que reconocer allí. Hay un rol que reconocer allí. Y sin haberse dado cuenta, la mayoría de los mandatarios han quedado atrapados en su propia visión, sea propia o ajena. Porque a final de cuentas, esa visión tiene que ser contentiva de la totalidad social. No hay forma de evitar eso. No hay forma de evitar eso porque estamos apuntando hacia el bienestar de la sociedad. Y si la sociedad está con bienestar, el mercado también produce, porque el mercado representa la célula productiva del Estado, del Estado. Entonces, el asunto es construir para todos. El COVID-19, mire lo irónico, ¿no? El COVID-19 le ha enseñado al mundo que los gobiernos están llamados ¿a qué? A atender la vida y salud de quién, de su población, de su gente, y que todo lo que genera el país tiene que ir en beneficio, tiene que ir apuntado, direccionado ¿hacia dónde? Hacia la gente. Toda nación, su población, su gente es lo más importante. Para nosotros los economistas, ¿qué es lo más importante? La gente y sus necesidades en búsqueda de su satisfacción. No es el mercado per se. El mercado atiende las necesidades de la sociedad, de la gente. Y los ajustes correctivos lo tiene que hacer ¿quién? El poder ejecutivo. Entonces, nosotros andamos mal porque a final de cuentas la construcción de las visiones requiere de una estructura institucional. No fragmentada, dividida, debilitada, sino al contrario, fortalecida. Pero si tú no cuentas con una estructura institucional fortalecida, bien alineada, ¿cómo vas a impulsar, construir tu visión? Porque recuerden que la visión es una situación deseada. Es lo que cada mandatario en su momento y hasta incluso los organismos internacionales desean, aspiran, pero no está construido todavía. Está declarado en papel. Y hay que darle vida al papel. Entonces, no es el mercado. ¿Cuál es la realidad con el COVID? La realidad con el COVID es que las células productivas del país, ¿qué han hecho? La mayoría de las contrataciones suspendidas, el Estado le dio 4 opciones, ellos se abocaron a la última, suspender los contratos. Entonces, ¿cuál es la respuesta del mercado frente a la situación de impacto negativo del COVID? Expulsión de trabajadores. O sea, es importante que nosotros reconozcamos y que el Estado reconozca cuál es su rol verdadero. ¿Cuál es su función? ¿Cuál es su obligación? Su obligación es con la gente y no con una fracción de la gente. Ok. Disculpe, doctor. Declaras que hay 5 Panamá. La visión deseada es unirlas, unificarlas. ¿Cómo lo vas a hacer? Planifícalo. No, hay que, bueno, interesante. Es el tema de la reducción de la brecha. Y me llama la atención porque toda su presentación se basó, estaba sobre unas filminas que tenían brecha en la base, con lo cual nos decía que esas brechas existen y que hay que
combatir usted observador, usted observador, doctor, usted observador. Sí. Porque No. el tema de la brecha, doctor, y usted disculpe, por usted provoca situaciones, la brecha, reducir la brecha. ¿Cómo entendemos esto de reducir la brecha? La brecha no es reducirla nada más desde un indicador específico, pobreza, exclusión, desempleo. No. La brecha desde una estructura planificada debe ser entendida, reducir desde una situación futura sin intervención del Estado a una situación deseada. Esa es la brecha que hay que reducir. Significa de que tenemos que definir primero cuál es tu situación deseada, cuál es tu visión. Y desde la base de esa visión, entonces comenzar a acercarlo a la realidad actual. Hay una cosa, profesor Gittens, y creo que lo mencionó el profesor Lee. Hay una cosa importante, y esto viene de los premios Nobel de Economía. Amartya Sen decía que las inversiones en salud y educación eran las que reducían la desigualdad. En una sociedad como la panameña, que ocupa el 6º lugar en desigualdad, y pasando por una situación de pandemia, en donde la desigualdad ha salido a flote, ya preexistía al Panamá de la pandemia, pero lo ha descarnado, lo ha puesto en evidencia el tema de la desigualdad, incluso con los jubilados que cobran pensiones de hambre, con los jóvenes que no tienen oportunidades de laborar o que se les paga salarios de hambre, con la situación escandalosa de los políticos que ganan demasiado salario y que existe una disparidad en la sociedad. La CEPAL habla de que es el momento histórico ideal para incorporar la prospectiva al ámbito político e institucional, de tal manera de reestructurar el Estado para que convierta la posibilidad de desarrollo en oportunidades concretas de mejoramiento de la calidad de vida de la población, que debe ser el fin último del Estado. Es decir, lograr que la población, ese conjunto de 4 millones de panameños, puedan tener mejor calidad de vida, mejor salud, mejor educación, mejor vivienda, mejor servicio de agua potable. Es decir, que la gente no se muera de problemas estomacales o que se muera de enfermedades prevenibles. Es decir, lo que es la atención primaria en salud. El combate a las enfermedades las enfermedades que son no transmisibles. Estamos hablando de las cardiopatías, estamos hablando de la diabetes, estamos hablando de la hipertensión, que son productos de la forma como la gente consume los alimentos. Altos en grasa, muy azucarados, o sea, una dieta no balanceada, incluso no mediterránea. Pero eso es lo que alcanza el presupuesto. Cuando la gente gana poco, la gente come cosas que probablemente no sean sanas, pero llenan. Entonces, cambia el concepto ese de alimentación, porque la gente come lo que puede. Entonces, todos esos elementos conspiran. Fíjese que es transversal. Incluso hay que enseñarle a la gente a cultivar, a tener sus huertos en casa, los que pueden. Todos esos elementos y la accesibilidad, pero el Estado, en función del Estado, acercar los alimentos accesibles a la población. Contribuir con un conocimiento de los alimentos que contribuyen a una mejor salud. Todos estos elementos son importantes porque los medios de comunicación, cuando hablamos no vamos a hacer cuña comercial, pero establecimientos de comida rápida, esa cultura de la comida rápida y todo esto, incluso la influencia de foráneos, migrantes, que traen esos emparedados que llevan puerco y mayonesa y todo esto que se hace con los foráneos, los migrantes, que traen sus propios alimentos que son ricos en grasa, y el panameño, como es un individuo que es, digamos, de carácter mundial, a veces incorpora todos estos elementos a su diario vivir. Nosotros tenemos que aprender a cernir todas estas cosas. Es decir, tomar lo bueno y cernir lo malo, que lo malo queda ahí. Claro, entonces, claro. No podemos ser... En esa línea... No podemos ser tan permeables, ¿no? Definitivo. En esa línea, permíteme una intervención, dándole valor a
los planes estratégicos de gobierno, que son visiones de los gobiernos de turno, dándole valor. Debemos ver, por ejemplo, cuáles son los aspectos críticos de esos planes. Debemos evaluarlos. ¿Cuál es su gestión, su coordinación? Tenemos que evaluarlos. ¿Cuál ha sido su pleno cumplimiento? Tenemos que evaluarlo, dándole valor a la visión, tal cual como se presenta a la sociedad, porque al final de cuentas se presenta a la sociedad. Ver desde desde la práctica el logro de los objetivos. ¿Qué es lo que estamos observando? De que aún siendo buenos planes estratégicos de gobierno, buenas proyecciones de gobierno, de país, están divorciados. Significa de que cada doctor Mario, cada 5 años estamos creando una nueva visión. ¿Cuándo avanzamos entonces? Solamente quería hacer una síntesis porque se incorporaron miembros nuevos. Damos la bienvenida al profesor Rodolfo Marcicano, anterior expositor. Cuando el profesor Guiten hablaba de la visión, las distintas visiones, hablaba de la de 2020, sanear y fortalecer finanzas públicas, recuperación económica, y hablaba de la visión 2030, buena vida para todos, la visión 2020-2025, el APD, que buscaba las reformas constitucionales y las reformas electorales, fortalecimiento de la gestión territorial, la visión 2050, que es básicamente de Felipe Rodríguez, capital natural, ellos hacían énfasis en el capital humano, el capital social, y la concentración de la ley 34 de 2008, que habla de la responsabilidad social fiscal, que este fue el gobierno de Martín Torrijos que la incorporó y que fue efectiva, y también el tema de Varela de las reformas del marco legal. Lo único que tenemos es que Varela reformó el tema y homologó lo que era la cerveza con las bebidas alcohólicas para bajar el impuesto. Y se benefició su empresa. Entonces, eso yo creo que hay que arreglarlo, porque el contenido alcohólico del seco herrerano es mucho mayor que el de la cerveza y no pueden estar al mismo nivel de pago de impuestos. Es el comportamiento del mercado, ¿no? Digamos, legislar para beneficiarse él mismo. En el caso del presidente Cortizo, su plan de acción, uniendo fuerzas, hablaba del buen gobierno. Yo usualmente no me dejo llevar mucho por esta palabra de bueno o malo. Tiene que ser efectivo, o sea, tiene que ser más científico la terminología. Bueno o malo depende del contexto en que tú lo pongas, ¿no? Entonces, no es el buen gobierno, es el gobierno eficiente. Estado de Derecho, economía competitiva, combate a la pobreza y desigualdad, educación, que es la estrella, aunque ha sido impactada esa estrella, y reconoce la ausencia de la planificación, pero sin embargo no retoma el Ministerio de Planificación y Política Económica, sino que incorpora un instituto. O sea, no lo lleva al nivel que debería llevar. Entonces, esa es mi crítica al reconocer que no existe planificación, pero sin embargo no recompone el andamiaje instrumental, ministerial, de un Ministerio de Planificación y Política Económica, para poder incorporar la prospectiva y la planificación y poder orientar. Entonces, eso no nos sirve. No sé si Mario o Rodolfo querían comentar algo. Rodolfo. Sí, buenas noches, profesores. Disculpen ustedes mi llegada tarde, tenía todo el interés de estar temprano, sin embargo, cuestiones acá, más de todo es conectividad, me han impedido. La semana pasada pasé por un momento difícil y Coclé es una provincia que sufre demasiado de problemas de fluctuaciones. Yo creo que en todo el país se da eso. Y acá es a menudo, se van 2 días seguidos, 3 días seguidos, es horrible. Yo sí tenía la intención de intervenir en 2 cosas. No sé si en realidad tenemos una visión nacional, como tal vez ustedes están señalando. Yo creo que hay visiones grupales, ¿no? Según el grupo de poder que yo me identifico, es mi visión. Puede ser 21-21, 33-33, pero no sé si existe en sí primero eso. Y 2 cosas otra cosa que me llama también la atención, y ayer, mire,
en un diálogo tan sencillo de una persona muy sencilla de pueblo, me hizo un comentario que, wow, yo incluso quería traerlo hoy a discusión con el grupo, porque me decía, mira la informalidad de este país. Mire, y eso lo decía un ciudadano común y corriente. Mira, la gente ya no está laborando, la gente está viendo cómo se rebusca, mira cómo ha crecido la informalidad, la gente tiene algo que hacer y la gente, olvídate, si le va bien ya no va a querer volver a la formalidad, porque si tú abriste, si tú eras profesional en algo y abriste algo informal a través de las redes y te está yendo bien, tú no vas a volver a un trabajo formal que te da por menos. Entonces, en ese momento yo pensé, cierto, tenemos con esta pandemia un problema muy serio, cómo volver a lo que llamamos formalidad, ¿cierto? Primero, por un lado, tenemos un grupo de empresas, un pocotón de empresas que no sé si tienen la intención de abrir porque han encontrado una manera de salirse de mucha pago de responsabilidades, y por otro lado tenemos un reto que, como tú señalaba el profesor Gersan en antes, si la visión nueva que tiene en base al coronavirus que tiene que adoptar el Estado es reactivar a las empresas, apoyar a la microempresa. En el fondo está esa la intención de esa visión, o está una visión más ligada al poco de escándalos y atracos al heraldo del Estado, no sé, me explico. Entonces, eso sí, pero sí me dejó la inquietud de esa visión, de ese ciudadano que dijo, caramba, mira, tanta informalidad. ¿Tú crees que yo, si me estoy rebuscando acá, me voy a ir a una empresa que no me está pagando bien, yo me quedo acá y sigo haciendo lo que quiera, ¿no? Y el reto es cómo incorporar nuevamente a esa gente que ha quedado aislada de la fuente de empleo que tenía anterior al coronavirus, ¿no? Eso me llamó la atención, y yo digo, sería bueno como también tocar ese temita ahí. Rodolfo, una de las cosas interesantes es que nosotros necesitamos incorporar a todas estas personas al mercado formal porque necesitamos que paguen seguridad social. ¿Cierto? Y la seguridad social es una garantía para todos, o sea, y sobre todo por eso que es importante el tema de que ya hemos tenido dos presentaciones del Seguro Social, la importancia y la vigencia del Seguro Social y de la contribución al bienestar de la población. Porque si nosotros mantenemos a la población en la informalidad, pues esto va a hacer crecer ese sector que no va a estar protegido. Y además... Yo comparto con usted eso, profesor, perdone, yo comparto, o sea, yo lo estoy presentando de la visión que me lo presentó un ciudadano común y corriente. No, yo lo entendí. Desde ese punto de vista, y me llamó la atención esa manera de razonar de él, ¿no? Y yo digo, sería interesante que ese punto de vista traerlo a discusión y presentarlo en el grupo, ¿no? Es comprensible, pero el contrapunto es este, es decir, bueno, podemos impulsar la informalidad, la gente se defiende, resuelve momentáneamente, pero esa visión, como hablamos, la visión de futuro, bueno, ¿qué queremos del país? Queremos un país en informalidad, queremos un país con esta brecha creciendo, esta brecha de desigualdad creciendo, incluso la brecha digital. Queremos un país en donde haya unos que tienen mucho y otros que tienen poco. Eso no es democracia. Y además no es de unos inteligentes y otros brutos, no. Yo pienso que es un tema de buscar avenidas de integración social, de reducción de la exclusión social. Yo creo que son problemas fundamentales. Pero esto, creo que la presentación del profesor Fernando Gittens Dunker ha sido bien sugerente para poder debatir esto. Incluso esto no solamente debería tener una primera parte, debe tener una segunda y probablemente hasta una tercera, porque en la profundización de cada una de estas caracterizaciones que él ha hecho, encontramos alguna fisura en cada una de ellas, es decir, hacia dónde apuntan. Apuntan al interés nacional, apuntan al interés de grupos, rosados, verdes, morados, ¿no? Sí, en esa misma línea, la intervención del colega Rodolfo me permite señalar lo siguiente, y usted en la última parte de su intervención, doctor Gersan, usted lo señaló, hacia dónde apuntan las visiones en realidad. Pero
hay un riesgo mayor. Y Rodolfo me permitió rescatar ese hecho. El asunto es que nuestros gobernantes no burlen la ley. Si la ley es buena, de que cada mandatario tiene que hacer un planteamiento de hacia dónde quiere en 5 años llevar al país, tiene que haber cumplimiento, tiene que haber ejecución. Porque si no hay ejecución, entonces se está burlando la ley. Estás haciendo la declaración, pero no te estás moviendo en esa dirección. Porque hay una trayectoria que cubrir. Y no hay quien esté evaluando esa trayectoria que tú tienes que cubrir en 5 años. Entonces, al final de cuentas, ¿quién queda afectado? El mercado no queda afectado porque el mercado recoge su riqueza tranquilamente y espera el mejor momento. ¿Quién queda afectado? Es la sociedad. Es la sociedad. Entonces, Rodolfo, me has permitido rescatar este hecho. La ley es buena, pero hay que cumplirla, hay que ejecutarla. Entonces, yo diría, soñando, visión, pero creyendo, ejecución. Ok, hay dos cosas importantes que se ha dicho aquí. El tema de quién fiscaliza a quién fiscaliza al Estado, que la rendición de cuentas, cómo se hace esto, el uso de los dineros. Tenemos una sociedad civil vigilante, veedora de esas necesidades, pero aparte de eso, otro elemento que creo que es importante, por ejemplo, pongo el caso, en el gobierno de Martinelli, la sociedad necesitaba un metro, pregunto, ¿era la necesidad importante? ¿Necesitaba una cinta costera de 800 millones que lleva a dónde? La sociedad necesitaba esas inversiones. Entonces el problema de los gobiernos es que hacen la inversión, pero no consultan. Bueno, eso es lo que realmente necesita la sociedad. Con Varela, el tema de la JMJ. Yo soy católico, pero la JMJ era necesario hacerla para lavarle la cara a Juan Carlos Varela. Era necesario. La construcción de un ferrocarril de canto a canto es una necesidad de la sociedad panameña, es una necesidad de los chinos para mover su mercancía y que competiría negativamente con el canal. Entonces nosotros tenemos que evaluarlo como sociedad. Si necesitamos un ferrocarril, ok. ¿Por qué ese ferrocarril lo vamos a construir? Ya desde Belisario Forra en 1910 se necesitaba y los norteamericanos lo impidieron. Pero vamos a hacer un ferrocarril, un tren masivo de transporte de mercancía y de pasajeros, pero que responda a nuestras necesidades y que no conspire con el transporte o el negocio del canal. Esas son las cosas que nosotros, porque incluso a veces uno se llena de suspicacia porque la transparencia de las negociaciones con China no fueron tales. Eso lo sabía Varela y los cercanos a él. Pero nosotros, la sociedad panameña, no sabía en qué consistía eso. Y no sabía el tren, si el tren era para transportar, porque incluso después nos dimos cuenta que en Sudamérica había un tren que vinculaba desde Argentina, pasando por Brasil, Ecuador, hasta Colombia. Y eso iba a enlazar con el puente, el tren de aquí y después de Costa Rica hasta México y Estados Unidos. O sea que ese era un plan global, que nosotros éramos una fracción. Entonces, ¿a quién quieren engañar? Si ahora con Google ya tú te das cuenta de todo, pues. Entonces el proyecto no era un proyecto de aquí nada más, era un proyecto continental de las negociaciones. Pero entonces, ¿cuál es el beneficio para nosotros? En esa línea, doctor, en esa línea, por eso es importante que planifiquemos en todo su contexto. La planificación es un instrumento, tiene sus niveles operativos, tiene sus etapas, tiene su modelo de ejecución. Acompaña las decisiones del Estado. Hoy por hoy hay decisiones sin planificación, que es lo que nos desarrolló excelentemente el doctor Yersan. Los proyectos, hay proyectos emblemáticos, hay proyectos operativos. ¿Cuáles son? ¿Dónde están sus fichas técnicas para que sobre esa base de información real, sobre una realidad nacional, la sociedad o las instancias del Estado pueda decir, nosotros hemos aprobado en base a estos hechos, a esta información? No lo hay.
Importante la data para la toma de decisiones. Muy importante. Si no hay data, si no hay investigación, no se pueden tomar... No se puede tomar decisiones. Decisiones, bueno, que de pronto se me ocurrió porque soy inspirado. No. Eso tiene que ser decisiones bien pensadas, con una sustentación y una investigación. No sé, Mario, ¿qué quieres opinar sobre esto? Tú que eres un economista que ha tenido experiencia en el MEF. Bueno, sí, esto, he estado allí y realmente yo trabajé, bueno, inicié en el sector público después de haber trabajado 7 años en la empresa privada como contador. Trabajé en el Ministerio de Hacienda por 16 años y luego pasé al Ministerio de Economía y Finanzas, y en ese periodo se preparaban los planes. Pero yo pienso que los planes para mi opinión, pues muy discretamente, es un protocolo para presentarle al país lo que los gobiernos o el gobierno proyecta hacer en ese periodo. Yo sé que nosotros tomamos los planes con mucho entusiasmo en el área académica. Así es. Pero cuando uno está en el área, pienso que ni se acuerdan de eso, porque cuando estaba... Así es. Mireya Moscoso, así es. Quien preparó el plan era un chileno. Sí. Imagino que es residente hoy en día, que se ha quedado aquí, que no sé si se acuerdan de él. Chelecu. Cheliu. Ok. Cheliu. El que preparó el plan de Mireya. Y no fue un panameño. Él solito allí lo preparó, buscó los otros planes anteriores y se aprobó, pues, en Consejo de Gabinete, ¿no? El ministro lo presentó y se aprobó. En tiempo de... Ustedes hablan de Martín Torrijos, el ministro se rodeaba de chilenos, de economistas chilenos. El ministro de él no fue Héctor Alexander. Sí, se rodeaba de chilenos. Incluso los estudiantes que estudiaron en Chile, sí. Sí, correcto. Entonces, ahí no había, el único es el compadre que siempre está con él, ¿no? Y en el tiempo de Martinelli estuvo Alberto Clemán, que fue el que eliminó la biblioteca del MEF, una de las mejores bibliotecas de economía. Toda la historia económica de Panamá se perdió en el tiempo de Alberto Vallarino. Sí. Por eso que este gobierno tiene en proyecto un instituto de planificación, pero no sé en qué ha quedado, que podría entonces retomarse realmente la planificación de un país, ¿no? En todas las áreas. Porque recuerden que aunque Ardito Barletta era el abogado egresado de la Universidad de Chicago, que son la principal escuela neoliberal con Milton Friedman. Él fue uno de los que desarrolló los planes. Sí, correcto. Entonces, no es que la escuela, digamos, de los neoliberales sean totalmente liberales. ¿Ve? Y él todavía cree en la planificación. Sí. Así que esto se está esperando en ese sentido. Pero yo digo que con mucho entusiasmo y mucho fervor, nosotros vemos los planes como algo serio. Pero lo que están aplicando allí, supongo que o sea, mi apreciación es que lo miran, pero no le prestan mucha atención. Tal vez porque no son economistas, ¿no? Entonces hay que son políticos los que llegan al poder generalmente
y entonces tienen otras, o tal vez otras visiones de momento, del corto plazo. O sea, los planes son de largo, de mediano plazo. Hablamos de mediano plazo porque los gobiernos duran 5 años. Entonces llegan, cuando hay rotación de ministros, entonces se convierte en proyectos de corto plazo. Lastimosamente es lo que he querido mencionar, ¿no? En base a la experiencia, lo que uno ha visto. Así que, pero de todas maneras debemos recalcar, debemos enfatizar en ese aspecto de que los gobiernos, una vez aprobado el plan estratégico, lo hagan cumplir, ¿no? Así que... Oh, excelente, excelente. Yo creo que es importante lo que se ha dicho aquí. Yo creo que la presentación del profesor Fernando Gittens ha sido muy sugerente y siento que va a permitirnos visualizar eso. Se necesita una visión. Yo si pudiera tomar la decisión, yo no me quedaría con un instituto, yo recuperaría nuevamente el Ministerio de Planificación y Política Económica, que tenía su mancuerna con el Ministerio de Hacienda, porque el país necesita eso, pero incluso ya el Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social, ILPES, está retomando eso, incluso se está yendo al tema prospectivo, ya eso se está recuperando. El problema es que el modelo neoliberal lo que ha hecho ha traído una sociedad más excluyente, más empobrecida, y la pandemia lo ha terminado digamos, de afianzar. Entonces hay que salir de la pandemia estableciendo la salud pública gratuita, o por lo menos accesible, la educación pública, todo lo brindado por el Estado debe ser fortalecido, porque la sociedad lo está pidiendo. Esos son uno de los puntos fundamentales y creo que en la sociedad panameña ese es uno de los elementos que creo que son cruciales. El otro punto es que los objetivos de nuestra jornada académica de realidad nacional creo que se cumplen con la presentación del profesor Fernando, que ha diagnosticado, ha hecho una radiografía de esas visiones y la ha puesto en contexto. Entonces hay que darle evidentemente contenido y hacer una revisión y una evaluación una por una de esas visiones y buscar una consolidación de una visión propia de lo que debemos hacer los panameños para beneficio del conjunto de los panameños, no solamente para algunos sectores. Y creo que desde la universidad debemos generar esa visión de lo que queremos como una visión del Panamá profundo, de los 5 o 6 Panamá que tenemos, para dar una respuesta a cada uno de esos panameños que esperan esa respuesta. Yo creo que si con esto podríamos concluir esta importante presentación que va a quedar consignada en nuestro sitio de YouTube y va a servir para poder generar otras discusiones. Así que le agradecemos al profesor, a Yesenia Andrade, a Marillán, que han estado, a Rodolfo Marciscano, al profesor Mario Lee, esta presencia aquí. Y esto, lo importante es que nosotros estamos haciendo el file de las jornadas académicas, que va a servir también para la docencia, la investigación, la discusión y para generar otros elementos. No sé, Mario, ¿querías decir algo? No, eso es todo. Agradecemos pues la presencia de las personas que has mencionado, principalmente al colega Fernando Gittens, al señor Marciscano, a Yesenia, a Marillar, y al profesor Yusan. Y todas las personas que nos han mostrado interés y que nos han pedido que les enviemos el link de la presentación en YouTube. Entonces, agradeciendo esta importante presentación de Fernando Gittens, miembro del Colegio de Economistas, profesor del Centro Regional Universitario de Colón, nos despedimos hasta el próximo jueves. Saludos cordiales, un abrazo y cuídense de la pandemia. Saludos. Igual.